por tener este cuerpo de mujer, yo corro peligro. Como que tengo que tener muchas precauciones para mantener mi vida a salvo. Como ya es un trauma, güey, que viene implícito en nosotras, al menos en mí, desde la infancia. Y seguramente como yo, hay muchísimas. Entre que existe el ser humano y se sobreestimula con la pornografía y el marketing y el machismo, o sea, es como una bomba. Siento también que la represión sexual ha generado una gran confusión en las Muy culturas. curioso, ¿no? O sea, como hay gente que puede sufrir un trauma y eso mismo lo desencadena a infligir y a perpetuar ese trauma hacia los demás. O quizás hay gente que podemos sufrir un trauma y nos jala al, no, no, no está chido. Pero yo tuve que tocar fondo para aprender, ¿no? Y siento que la manera en como yo aprendo es a base de sufrimiento, a base del dolor, ¿no? Después de que nos damos cuenta de los traumas que hemos podido sanar, queremos que no haya traumas. Pero si ves cualquier plática TED, cualquier alcohólico, cualquier cristiano que dice, güey, ya estaban las drogas, no sé qué, o sea, todos tenemos que pasar por una cierta oscuridad como para llegar a aprender la luz y poder dar una lección. Comprender todo ese suceso, todo ese fenómeno va a estar lleno de traumas, de cosas torcidas, pero no por eso vamos a decir, guácala. Pero saber que hay maneras de canalizar esa energía y respetar los límites y entregarse al amor y al placer, con Sí, sí, consentimiento. es curioso. Como que no tienes que sufrir para llegar al amor. Pero bueno, hay caminos, ¿no? Que uno elige también, consciente o inconscientemente. ¿Qué tal, Joyce? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, aquí haciendo un llamado yo desde Madrid, tú desde Italia, y nos conocimos hace cuánto, como un año, No, hace como 2 años. como 2 años en un ride, ¿no? De Tal Tepoztlán. vez 2 o 3 años ya. No, yo creo que dos. Sí, dos. En un ride, ¿no? De Tepoztlán a la Ciudad de Sí, en México. un rey. Las sincronicidades de la vida. Y hoy estamos haciendo un podcast. Me acuerdo que sabes que nos conocimos, que llegamos a la Ciudad de México, fuimos, o sea, te dejé y quedamos de ir a ver la de Pinocho, la de Guillermo del Toro, y fuimos al cine así casual de, qué buena onda, y conectamos. Sí, Te con- siendo dos desconocidos Pero pues por todos los completo. conocidos se empieza por ser desconocidos. Es cierto. Y bueno, pues hemos seguido en contacto. Ahorita ambos estamos en Europa y creo que tenemos unas cosas en común. Hace poquito, como que ambos creo que tenemos un artista que quiere salir a hacer performances y a expresar nuestro arte, nuestra creatividad. Y hace poco me compartiste un proyecto, que ya luego te compartiré el mío, que traes como entre manos y me llamó la atención para invitarte a tener un diálogo para este canal de Sagrado Femenino y poder tener un diálogo de lo que se siente ser mujer o cuerpo con vulva y lo que se siente ser hombre o cuerpo con pene. Entonces, pues aquí estamos. Gracias. Me gusta cuerpos con pene y con vulva o con vulva y pene o O sea, yo decidí nombrar este canal femenino para incluir lo femenino, lo masculino, tanto como mujer, hombre, como darnos cuenta de que ambos tenemos energía masculina y femenina dentro de nosotros, ¿no? Como Ujú. decía Carl Jung, que todos tenemos como un ánima y un ánimus, que es nuestra parte femenina y masculina, que de hecho justo me acuerdo de un diagrama de Jung que era como que estaba el ser y luego estaba, creo que el ánima, animus y luego el ego y la persona, una cosa así como las capas del ser, pero en nosotros hay una parte que es asexual, o sea, antes de la identidad que
como diría Woody Allen, aquel que es bisexual tiene lo mejor de los dos mundos. Ujú. Y bueno, pues es cosa de irnos acostumbrando, porque también dicen que estamos cambiando de la era de Piscis a la era de Acuario, o sea, como de la era de la dualidad, a como que se trasciende esa dualidad y ya se vuelve como un espectro. Que al final yo creo que sí, desde mi manera de pensar, sí hay un principio masculino y femenino, como el yin yang, y si lo partieras, como que el blanco y el negro podría salir el abanico de colores, pero sí creo que no solo en los humanos, sino en todo, ¿no? Como el magnetismo, la electricidad, el alfa, el omega, el espacio, la energía. O sea, como que sí hay una cierta polaridad que nosotros percibimos que sí puede ser como en un polo y en el otro polo, pero pues dentro de esos polos pues puede haber toda la variedad de colores. Pero bueno, entonces, ahorita que estábamos antes, te estaba contando un incidente que tuve aquí en España con una española, con una tía. Y estaría bueno hablar de eso porque creo que es importante, ¿no? O sea, Bueno, pero quiero decir algo antes de que cuentes tu historia. va, dime. Entonces, como sí, o sea, yo también creo que podemos percibir esta polaridad, sobre todo en nosotras mismas, pero como, como que siento que también uno de los grandes conflictos que pueden existir dentro de nosotras es encasillarnos dentro de, de una polaridad, ¿no? Como bueno, y además como que esto es eh, como que el sistema se ha encargado de definirnos, ¿no? Como, bueno, yo como tengo una vulva, entonces, pues seguramente me va a gustar jugar con muñecas, ¿no? O sea, como que de eso se encarga el sistema, de encasillarte ya porque tienes vulva o porque tienes pene y entonces de ahí devienen muchos problemas que es encasillarte en una polaridad. Pero siento que, que nos hace falta una visión no dual también. O sea, sí, el dualismo existe porque somos carne, porque estamos encarnados en esta realidad, en esta dimensión, pero también la no dualidad existe. Entonces, es como, ok, yo soy, yo soy esto, pero al mismo tiempo también puedo ser esto, pero al mismo tiempo también no soy nada, ¿no? Entonces, como que a veces nos encasillamos en esa dualidad, ¿no? Y siento que a veces falta como que veamos que somos parte de una cosa que muchísimo más grande, que es indefinible. Y eso, como tener esa percepción, siento que ayuda mucho para crear una unión entre todo. ¿Me entiendes? Ujú. Ya. O sea, tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué es en tu vida algo que quizás te llamaba la atención, pero como que no podías hacer porque eras mujer o porque estabas en una sociedad heterosexual o machista? Pues pues en realidad como que mi naturaleza no es, o sea, como que si a mí, eh, si hacemos un examen de qué tan femenina soy yo, de acuerdo a los estándares patriarcales de la sociedad, creo que lo reprobaría. Eh, pero no porque yo me lo haya, no porque yo lo haya decidido, sino porque mi naturaleza es así, ¿no? Sí, me considero mujer, me identifico como mujer, pero dentro de estos parámetros
sí, patriarcales de lo que es ser femenino, yo, pues sí, básicamente reprobaría el examen, ¿no? Em, que es algo que me tiene sin cuidado, ¿no? Lo que me tiene con mucho cuidado es que por ser mujer, por tener este cuerpo de mujer, yo corro peligro. Casi el 99%, el 99,9% de, de mi tiempo estando en, en muchos lugares del mundo, ¿no? O sea, no nada más en Latinoamérica, sino simplemente por el hecho de yo aparentar este cuerpo femenino, mi vida corre peligro solo por el hecho de que soy mujer. Entonces, eso es un tema que como cuerpo hombre, eh, no corres ese peligro. Y a veces para el cuerpo hombre es como complicado eh, comprender y visualizar todo lo que implica el hecho de que porque ya tienes un cuerpo femenino, tu vida corre peligro. Entonces, cosas que no hago, que no me atrevo a hacer como mujer, eh, pues salir en minifalda en en cualquier hora del día por, por, por lugares que se consideran peligrosos, por ejemplo, por lugares que yo sé que son peligrosos más bien. Pero en general, o usar escote, por ejemplo, o pedir un taxi en la calle, no sé, en la Ciudad de México. eh, bueno, eso ya se volvió como una locura porque al principio te daba miedo pedir un taxi en la calle, pero ya después ya te daba miedo pedir un Uber y también ya te daba miedo pedir un Didi y ya te daba miedo pedir un Bit. O sea, ya te da miedo todo. ¿Por qué? Porque tienes un cuerpo de mujer, ¿no? Eh, entonces, como que, pues eso es un temazo, güey. O sea, que es bien triste, es muy triste. O sea, yo la primera vez que sufrí este sesgo de género fue a mis 6 años. O sea, yo vengo de una familia pues muy machista, como la mayoría de las familias en el mundo. eh, y a mis 6 años tengo una prima, mi hermana y mi primo. Y a los 6 años, mi abuelo, estábamos en casa de mi abuelo, que casi no estábamos en casa de mi abuelo, precisamente porque por su comportamiento extremadamente machista, no nos gustaba estar ahí. Entonces, mi abuelo nos dice a mi hermana, a mi prima y a mí, ustedes tres pónganse a lavar los trastes. Y entonces yo le dije, ¿y él? Porque pues yo le hago de a pedo, así, ¿no? Ujú. Ya desde morrilla la hago de a pedo. Entonces yo estoy como de, güey, ¿este güey qué? Eh, no, él no, porque es niño. Y fue así como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ahí fue mi primer, ¿sabes? Como fue una sensación muy impotente, como que me sentí muy impotente, como que me sentí denigrada, como que me sentí a mis 6 años, ¿no? Como que, y fue muy impresionante. Entonces, bueno, yo después nunca quise volver ahí, eh, porque, pues porque no me convenía. Ujú.
porque sufría abuso, ¿no? Y bueno, yo también estaba muy influenciada por las historias de mi mamá, de mi abuela, o sea, mi abuelo golpeaba a todas, a todo aquello que tuviera cuerpo de mujer. Eh, pues era un chichifo, güey, o sea, también, o sea, siempre, siempre fue chichifo, o sea, no sé si sepas qué es chichifo, pero la mantenían sus mujeres, o sea, el vato era así de que no levantaba un plato y el güey gozaba de muchos privilegios solo por el hecho de ser hombre. Y además todavía tenía el lujo de golpear a aquellas mujeres que lo estaban soportando, manteniendo, cuidando, amando, etcétera, 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 etcétera. Entonces ya con todo ese contexto, pues entonces poco a poco como que yo empecé a tomar mis precauciones, ¿no? Y a tener conciencia también de, pues, de la realidad social en la que vivimos. Y pues sí, o sea, más allá de eso de que, de la pregunta que me estabas haciendo, pues más bien yo tengo como eso, no me atrevo a eso, ¿no? Como que tengo que tener muchas precauciones para mantener mi vida a salvo como, como mujer. Ahorita estoy en un lugar donde ya como que mi nivel de estrés y mi nivel de paranoia han bajado considerablemente, pero estoy segura que cuando yo vuelva a la Ciudad de México, puede que tenga un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, solo por el hecho de que sé que tengo que estar al súper tiro, de que no me vayan a robar, de que, ¿sabes? Como ya es un trauma, güey, que viene implícito en nosotras desde, bueno, al menos en mí, desde la infancia. Y seguramente como yo, hay muchísimas. Y peor. Eso sí es algo preocupante, que justo también está buenísimo que toques este tema porque pues es como nosotros también como hombres poder comprender otro punto de vista. Quería como comentarte que también obviamente yo fui criado en una sociedad machista y llegó un momento, no sé, digamos hace 6, 8 años, donde yo me empecé a replantear, ¿no? O sea, para mí, ¿qué significa ser hombre? Y replantear todo lo que venía de mi familia, de mi... O sea, porque para mí, o sea, yo recuerdo que como más o menos cuando tenía 18 años, o sea, el machismo en mi familia de parte de mi padre venía de mi abuela, o sea, de una mujer. O sea, me acuerdo que un día, como a mis 18 años, llegué a su casa y le presenté a mi novia y ni siquiera la volteó a ver. O sea, mi abuela me dijo, ¿tú qué me haces presentando a una novia? Tú deberías de estar picando de flor en flor. Y yo así como, abuela, o sea, ¿qué pedo? O sea, es mi novia, ¿no? Y entonces, en mi familia, pues sí era muy bien sabido, ¿no? O sea, que también hasta las abuelas le daban el consejo a las nueras, una cosa así, así de que, mijita, si tú estás lavando la ropa de tu marido y ves un lápiz labial, tú te callas, le lavas la camisa y sigues con tu vida. Y en algún momento yo me acuerdo que estaba comiendo con dos masculinos importantes en mi vida, sin decir marcas ni referencias, y ambos estaban hablando de infidelidades, o sea, que ellos tenían, y yo estaba como observando, y yo les hice la pregunta, ¿y qué pasaría si ellas son infieles hacia ustedes? Y los dos así dijeron, a la chingada. Y entonces, o sea, sí fue como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué ustedes pueden estar con otras mujeres y no le dicen, pero si si ustedes se enteraran que ella está con otro hombre, ¿por qué es diferente? Y ese fue el tipo de cuestionamientos que yo me hacía, que, que en algún momento yo me llegué a generar mi propia perspectiva de igualdad, de equidad, ¿no? O sea, de que si eres infiel, pues ¿por qué? Si quieres compartir, porque para mí, o sea, es algo muy importante que te comprendo perfecto el sentirte acosada, pero también desde mi punto de vista, o sea, como crecí yo desde muy temprana edad, vi pornografía y en el marketing se ocupa mucho el cuerpo de una mujer para vender, ¿no? Entonces estamos sobreestimulados, o sea, en muy pocas anuncios ves como un falo erecto vendiéndote shampoo.
¿sabes? Pero sí ves muchas mujeres escotadas, minifaldas, como todo esto de los perfumes, de la sensualidad, de la belleza. Entonces, o sea, como que el marketing sabe perfectamente que nosotros tenemos una parte que se activa como lujuriosa, como animal. O sea, como una cierta atracción que por eso no me sorprende y podría llegar a comprender que en algunos países como que, o sea, no está bien que impongan y que sea huevo que no puedan mostrar su cuerpo, pero sí puedo comprender que las personas sepan que el ver el cuerpo, la piel de una mujer, pues sí puede desatar lujuria y que hay veces que podrías tú como hombre, o sea, y justo también lo hablaba con una amiga de Bélgica, que de esos impulsos como de lujuria, que yo en algún momento estaba saliendo con una amiga y sentí este impulso como de traspasar los límites que ella había puesto, pero yo me salía a escribir, ¿no? Y luego tuvimos un diálogo y simplemente le dije, es que estaba sintiendo este impulso, ¿sabes? Como entre el primer y segundo chakra de, uff, o sea, yo afortunadamente tengo herramientas como la meditación, la creatividad, el arte, como para transmutar esa energía, pero sí sé que es una cosa que entre que existe el ser humano y se sobreestimula con la pornografía y el marketing, y el machismo, o sea, es como una bomba que nosotros, o sea, si no eres consciente, como muchísimos hombres que no se cuestionan y no pueden ver lo sagrado que es el complemento femenino, que creo que para mí no es ni que uno sea ni más ni menos, sino somos complementos y cada uno tenemos diferentes cualidades. Por más que una mujer pueda ser un poco más masculina, quizás puede conectar con un hombre que tenga una energía más femenina, pero somos complementos. Pero Ujú, si no tienes herramientas, si tú estás como repitiendo los patrones que tú ves con los amigos, o sea, yo por ejemplo cuando empecé a tener este cambio de percepción acerca de decir, órale, o sea, el cuerpo femenino es un templo, así como el mío es un templo y somos como seres sagrados, divinos, y de pronto regresaba a la Ciudad de México con mis amigos y escuchaba que ellos hablaban como yo fui criado en la secundaria, prepa, de, ah, sí, me agarré esta morra, y así que... Y como que de repente sí llegué de, ¡ay! Híjole, o sea, ¿cómo puedo, no sé cómo puedo, y conforme puedo ir como explicando, no sé, como estos temas de amor, de respeto, de intimidad, de conexión, de consentimiento, de pronto sí veo que hay mucha gente que se queda en todo esto de, pues sí, o sea, sí, es un tema y yo, o sea, es algo que sí, o sea, yo independientemente que sea un hombre consciente, sí puedo sentir deseo, o sea, sí puedo sentir, o sea, si de pronto, no sé, si te viera a ti o a otra mujer caminando en minifalda por el día, por la noche, por un lugar seguro o no seguro, o sea, sí es algo que está, ¿sabes? Es algo que se suscita y es como de, es, es como algo entre, o sea, ya no sé si es entre biológico, pero alimentado por una cultura que sobreestimula como la sexualidad o el cuerpo femenino, que obviamente hay que llegar como a un acuerdo y es importante poder como, como poder, no sé, quizás admirar la belleza, porque el cuerpo femenino, pues muchos son muy hermosos, o sea, la estética es muy, o sea, es como, no sé, las cosas son hermosas, yo soy artista y soy sensible a la belleza, pero cómo poder... Obviamente respetar, ¿no? Los límites, como decía, creo que Rumi, ¿no? O Buda, así como si ves una flor y la quieres como arrancar, o sea, como que para amar simplemente admírala, pero si la arrancas o que la quieres poseer, o sea, como que deja de ser la belleza misma. Pero bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué te o sea, gustaría? Dime. siento que, que uno de los grandes conflictos de la humanidad con respecto a la falta de respeto, a la falta de conciencia, a la falta de herramientas, es una neurosis que no sé si tenga remedio, ¿no? Porque es muy profunda esta neurosis y cada vez más como que
crece, ¿no? Crece desde un lado eh, no benéfico para la humanidad y para la naturaleza. Al fin y al cabo, como que la Tierra tiene una energía femenina y lo que está sucediendo actualmente es esa, esa falta de conciencia que tenemos acerca de lo femenino, ¿no? Entonces, poco a poco, pues estamos destruyendo nuestra casa, que es un, o sea, como que la tierra al final es un símbolo más, es un reflejo de cómo nosotros estamos también eh, dentro de nosotros. Y la mayoría, pues, está autodestruyéndose negativamente, ¿no? Entonces, eh, siento también que la represión sexual ha generado una gran confusión en las culturas. Eh, por ejemplo, me da mucha pena, me da mucho como, como esta, gracias a esta represión sexual, a la falta de comprensión de nuestra energía sexual, hemos tergiversado todo y entonces somos doble cara, hipócritas, etcétera, etcétera, ¿no? Como este caso que pasó apenas en Alemania, donde es una de las sociedades más civilizadas, más educadas, más más progre, ¿no? Pero acaban de encontrar a 70,000 hombres que se pasaban consejos, tips de cómo drogar mujeres para violarlas, o sea, más de 70,000 hombres en Alemania, ¿no? Entonces, como esto que dices de, güey, pues sí, tengo un deseo, pero, pero creo que pues viene desde la conciencia, ¿no? Desde la información, desde la educación, desde tener una filosofía, desde tener valores, y respetarlos, ¿no? Como que a veces uno sabe, pero no lo hace en práctica, no lo hacen con el corazón, ¿no? O sea, tal vez eh, hay que cambiar las maneras en cómo ver la vida, porque la estamos destruyendo, o sea, y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, es necesario como aceptar nuestra sexualidad, aceptar nuestra visceralidad, pero también hacer consciente de que hay que respetar y hay que tener consensos, ¿no? O sea, no porque yo sea hombre y esté lleno de testosterona y tenga esta energía de semilla, de dejar semillas tiradas por todo, por donde tenga, por donde deba de ser, pues me voy a permitir el faltarle al respeto a esta chica que va pasando mostrando con poca ropa, ¿no? O sea, como que viene desde ahí, güey. O sea, yo siento que pues sí es una cosa filosófica muy profunda que no tenemos, que no respetamos, que no supimos respetar, que no quisimos respetar, y se desarrolla muchísimo más allá, ¿no? Como que el sistema patriarcal es el ejemplo claro de a dónde puedes llegar como el exceso de una energía a la otra, ¿no? O sea, esta energía masculina que, que pondera que es la más fuerte en el mundo, está aplastando a la energía femenina, pero esta falta de comprensión,
comprender que somos seres complementarios y que ambos tenemos estas dos energías y que debemos unirnos más allá de competir, eh, pues al final nos está destruyendo, no nada más a nosotras, sino a todo aquello masculino, porque justamente son energías complementarias, ¿no? Entonces, como que yo no sé a dónde vaya a parar, porque sí, o sea, es una cosa pues ya muy, muy perversa, ¿no? Como que aquellas personas que tienen el poder, que tienen el poder de cómo manejar los recursos, pues sí están estancados en en este estado de ambición perverso, ¿no? Pero, y al final, bueno, al final podríamos pensar como que pues las crisis, eh, todo es eterno y la vida continúa, la vida, la conciencia divina es sabia y ni siquiera se cuestiona si está bien, si está mal, simplemente va a continuar. Pero más allá de este trip espiritual, que sabemos que todo está bien, pues nosotros como seres humanos encarnados en esta realidad, es como, güey, podemos hacer las cosas más bellas de lo que lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué nunca lo hemos hecho? ¿Qué somos entonces? Sí, a mí me llama un poco la atención lo que decías de la represión sexual, porque, bueno, no sé, muchas partes del mundo hemos nacido con esta idea de la Biblia, como de este génesis, de poder sentir vergüenza de nuestra desnudez, de explorarnos, ¿no? Como masculinos y femeninos, y en mi experiencia también, o sea, para mí lo que nos puede hacer libres es el consentimiento. O sea, porque yo también, no sé, he tenido como varias experiencias con diferentes mujeres donde, o sea, como que en un momento de confianza, o sea, para mí es eso, ¿no? O sea, nunca he transgiversado los límites de una mujer sin su consentimiento, tan siquiera en esta vida. Y, em, o sea, como que al final, o sea, cuando llego como a un nivel de intimidad, como que sale una mujer que en varias ocasiones que quiere ser dominada. Y entonces, como que para llegar para mí en este, o sea, que por más femeninas, como fuertes y, sabes, como cabronas, de pronto, o sea, puedo yo llegar a una dimensión como de dominio, como que es como, y entonces como que sí he observado que esta, o sea, digamos, o sea, imagínate. ¿Cuánta gente no está en estas aplicaciones como Bumble, como Tinder, que quiere, ¿no? O sea, que quiere probar, que quiere explorar, que quiere, o sea, que esta energía que de repente dice, no, es que una niña no hace eso y una niña no, no sé qué y un niño no, bla, bla, bla. O sea, que sí hay una parte donde también creo que del lado de ambos, ¿no? O sea, de no poder ser honestos, como lo que hablábamos antes, de ser auténticos y decir la verdad, ¿no? Pues yo quiero esto, me atraes por esto. Obviamente es como no pasar el límite de la otra persona y siempre tener consentimiento, pero también creo que de parte del femenino también es una parte que ha sido reprimida por mucho, mucho tiempo, de que cuando se puede hacer en consentimiento, y por eso hay como lugares como el BDSM, lugares donde se puede explorar el dolor, o sea, en consentimiento, porque, o el sado o el masoquismo porque hay una necesidad como medio lujuriosa, medio... O sea, Alan Watts lo ponía muy bien, que decía que el amor era como un haz de luz que pasa por un prisma y se divide en todo el arco iris. Y ese arco iris puede ser desde la lujuria hasta el amor divino en diferentes maneras. Entonces creo que, o sea, pero él decía que todo era amor,
de alguna manera, ¿no? Entonces, sí creo que hay diferentes maneras de poder aceptar esta parte lujuriosa como animal, carnal, que hay muchos animales que no piden permiso, que no hay moral y simplemente el masculino llega y ataca, o la mantis religiosa que cuando después de tener sexo le- le come la cabeza al masculino, o sea, como esta parte animal, o las arañas que luego pueden llegar a matar a sus amantes, ¿no? O sea, como Ujú, femenino contra ujú, masculino, ujú, y al final de cuentas somos animales, o sea, antes que desarrollemos una humanidad y una conciencia y una moral, hay una parte animal. Obviamente también yo lo veo como hay una parte de emociones, de cariño, y hay una parte divina que podemos como intentar integrar. Y esa apertura, o sea, porque al final creo que, o sea, voy a decir algo y desde mi propia experiencia, o sea, yo sufrí un abuso de niño, entonces, o sea, sin consentimiento, y creo que dentro de todo lo que decías, que en esta más allá espiritualidad, en esta versión espiritual que todo está bien o miel, como yo digo, como ni mal ni bien, miel, y que si de pronto queremos, nosotros necesitamos sufrir un tipo de abuso, o sea, es porque de alguna manera el alma o el ser necesitaba vivir esa experiencia. En mi caso fue que lo recordé en un viaje de ayahuasca y como que tuve la sensación que yo lo había hecho a esta persona en otra vida. Entonces ujú, para mí fue como de wow. O sea, ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿Sabes? Y entonces esta persona se me quedó viendo en mi viaje y decía, ahora sabes lo que se siente, güey. ¿Sabes? Y yo ujú, así de, fuck, dude. ujú, Y obviamente, pues si yo hubiera querido evitarme esto, pero entonces, o sea, es como lo que yo digo. Quizás, o sea, cualquier abuso que se pueda hacer, o sea, si alguien cree en las vidas pasadas, quizás una persona abusada en esta vida, quizás abusó en otra vida de la persona y necesitaba experimentar eso como para saber, no está chido y no ujú, repetir esos mismos patrones. ujú, Y dos, o sea, hay, hay una, hay una película que se llama Bliss, que era como un terapeuta yogi, tántrico, súper vegano, no sé qué, que trabajaba con las mujeres como para poder, o sea, mujeres abusadas y las hacía pasar por un tipo de abuso o sea, como una simulación de violación ujú, para que pudieran como completar el ciclo de ese trauma que vivieron y poder como sanarlo, como completarlo. ujú. Entonces, o sea, es como lo que digo, o sea, que esta represión sexual de la que podemos estar sometidos tanto masculinos como femeninos, podría ser una especie de consentimiento, ¿sabes? O sea, como que digo, no es tan chido las violaciones, ni que alguien se quiera pasar de lanza con alguien, o sea, ni un hombre con una mujer, ni una mujer que puede aprovechar de su poder. O sea, también, o sea, una mujer que se sabe empoderada, puta, puede tener millones de dólares, o sea, tener a varios güeyes, dejarlos en bancarrota, ¿sabes? O sea, es como también un abuso de poder diferente. Pero si existieran como círculos, como estos del que decimos, como el BDSM, y poder aceptar y decir, ok, pues necesito o quiero o me interesa vivir una situación así, 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 poder ser honestos y explorar la sexualidad como animal, humana y divina. Es algo muy loco. Sí, y está bien chido también porque, chao, sí, y está bien chido también porque sí, como que no podemos ser, bueno, siento que no hay retorno, como una vez leí, sí, creo que era de Alexander Lowen, que decía que no hay remedio, ¿no? La humanidad no tiene remedio con respecto a la neurosis. Y, güey, y a veces me pongo a pensar y digo, verga, sí, no, o sea, no tenemos, no hay, no hay retorno. No, o sea, somos demasiados, estamos como pues ya muy influenciados por ciertas cosas, debería de ser un trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿No? Además, ¿y por qué?
Es nuestra naturaleza y está bien, pero yo en lo que sí creo es que sería como una sociedad más amorosa, más compasiva, más tranquila también, si conociéramos realmente nuestro poder sexual, ¿no? Y no fuéramos unas reprimidas sexuales, unos reprimidos sexuales, porque pues gracias a este poder sexual, eh, pues podemos crear belleza, ¿no? Podemos crear belleza, pero bien encaminado, ¿no? O sea, como que si en cambio si se reprime, pues entonces estamos neuróticos y entonces sucede lo que sucede, ¿no? Que, que me pongo a violar gente, porque no sé cómo canalizar mi energía sexual. Y estoy hablando solamente de, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, de sexo, ¿no? Porque la energía sexual, pues, es la energía creativa, no necesariamente tiene que ser encaminada a tener sexo, ¿no? Entonces, siento pues sí, que gran parte del problema es la represión sexual a la que hemos estado sometidos por al menos 5.000 años, no lo sé, güey, no, creo, no sé, pero, pero pues genera muchas neurosis, ¿no? Y con respecto a lo que dices de las distintas maneras de abordar el sexo, como el sadomasoquismo, fetichismo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también tenemos que comprender que como ya nacimos neuróticos, pues entonces siento que de ciertas edad, o sea, al inicio de nuestra adolescencia, de nuestra infancia, pues estamos explorando, ¿no? Es un camino de exploración constante, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que tocar fondo para aprender, ¿no? Y siento que la manera en como yo aprendo es a base de sufrimiento, a base del dolor, ¿no? O sea, como que, eh, pero gracias a eso, gracias a tocar fondo, me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Como ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a prostituirme, ¿no? Porque tenía un enojo tan grande con el hecho de que yo soy mujer y de que por el hecho de que yo soy mujer, entonces me encasillan en ciertas cosas, en muchas cosas, ¿no? O como de, bueno, tú porque eres mujer tienes menor capacidad para hacer este trabajo, tú como eres mujer y como entras dentro de estos parámetros de belleza estereotipados, pues entonces... eh, pues me sirves para ser edecán y te voy a poner una faldita y un topsito y entonces te voy a sexualizar y te voy a cosificar. Y bueno, tú porque como eres así, pues entonces, pues no tienes que opinar y entonces, pues, ¿qué quieres que te compre a cambio de sexo, no? Etcétera, 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 como, entonces, sí, como también, pues muchas cosas, ¿no? Como, bueno, ¿por qué nadie me hace caso mientras estamos platicando con amigos? Pues porque soy mujer, ¿no? Entonces mi opinión no cuenta, es menos, ¿no? Entonces, dentro como pues sí, de toda esta cultura patriarcal, yo me empecé a enojar muchísimo, entonces me, me orillé al camino de la prostitución, y fue una forma de rebeldía sádica, ¿no? Eh, pero pues al final lo que sucedió es que yo me sentí muy vacía, ¿no? Como pues sí, porque justo pues ya es tu energía sexual la que estás poniendo ahí,
¿no? Y dejas que entre cualquier tipo de energía y después lo haces utilitario y lo haces transaccional. Entonces me fui como al punto más bajo mm, de objetivizarme, de sexualizarme, de cosificarme, de objetivizarme y me di cuenta que no es lo mío, ¿no? O sea, como porque también a veces me cuestiono y digo, bueno, eh, si hay un cierto placer, ¿no? En, en, en esta decisión que tomé de prostituirme, como sí, sí hubo mucho placer, ¿no? Como que yo en algún momento sí me estaba divirtiendo. Eh, pero solo fue un momento, ¿no? Fue un momento porque lo estaba descubriendo, porque era un camino inexplorado, porque estaba aprendiendo cosas de mí misma, de las otras personas, de las experiencias, del ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y claro, hay gente que puede quedarse ahí y estar bien. Lo digo por el tema del sadomasoquismo o del fetichismo o de la gente que se prostituye por gusto, que yo ahí tengo mis dudas y también tengo mis dudas en todos los fetiches, pero no los juzgo porque somos seres torcidos y hay que aceptar esa naturaleza, que estamos ya torcidas por default, ¿no? Entonces, pues más allá de juzgar o decir o de ponernos en una posición súper moralista, pues más allá de todo eso, pues tratar de comprendernos y amorosamente, ¿no? Bueno, si tú quieres hacer eso, está bien, conversarlo, platicar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo en este caso me di cuenta que me estaba vaciando, me sentí muy vacía y entonces regresé a mi esencia, ¿no? Pero tuve que irme hasta abajo, yo, ¿no? Hay gente que no tiene que llegar hasta abajo, no tiene que tocar fondo, que la capta, ¿no? Eh, pero yo, sí, yo tengo que llegar al fondo para saber si, si y para conocer también, porque soy curiosa, ¿no? Como que también me gusta conocer, ¿no? Como esos estados extremos, ¿no? Y es interesante porque así yo puedo tener una crítica, ¿no? Que al final es personal, pero bueno, yo puedo decir, ah, ok, bueno, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta. En fin, ya se me fue la onda porque te Y por estaba contando experiencia todo propia, esto. ¿no? O sea, no sé, como alguien que juzga una sustancia que nunca la ha probado, es como, ah, pues, o sea, ¿cómo puedes juzgar algo que no has probado? Y es que es Sí, eso, sí. Joyce, o sea, creo que al final, o sea, hay de todo en la viña del Señor, ¿sabes? O sea, hay Me como, encanta esa frase, güey. Yo siempre la digo. o sea, literal estamos como la persona más, no sé, más luminosa, más sana, más tántrica, más, o sea, que el sexo, una unión sexual, o sea, es algo que yo no sabía, ¿no? O sea, que nada más era como por placer, pero también descubrir esta parte de la sanación, de una conexión amorosa entre cuerpo con vulva y cuerpo con pene, o no sé, penes con penes, o vulvas con vulvas, que no es mi experiencia, así que no hablo mucho de eso, pero puede ser muy sanadora, ¿sabes? O sea, puede ser muy enriquecedora y también puede ser muy lujuriosa y tanto yo he conocido mujeres que salen con sugar daddies y les gusta, ¿sabes? O sea, con hombres que tienen, no sé, 22 años y salen con hombres de 60 y las tratan súper bien y les consienten y bla, y les gusta la vida por explorar, o sea, mujeres que me han dicho es que no tienes idea de cómo se siente que te trate un hombre maduro. O sea, y que quizás son daddy issues o quizás es como un tipo de exploración. O sea, literal, es que, o sea, yo siento que esto es el planeta Tierra es una escuela de que están, puta, todos los niveles, güey, desde el más bajo hasta el más alto y todos estamos en el mismo salón de clases y vamos aprendiendo. Y obviamente
yo también, o sea, antes de poder empezar a sanar mi sexualidad, también tenía como momentos donde yo también quería como, de alguna manera, como, como transmitir una sexualidad no sana y obviamente conectaba con mujeres que me pedían esta sexualidad no sana como a base de, no sé, como de violencia en consentimiento, ¿no? Pero era como de, pues era lo que conocíamos, entonces creo que cada ser nos vamos acompañando en diferentes caminos que y yo sé que a veces puede sonar muy torcido, ¿sabes? El hecho de que nos haya pasado alguna experiencia que no que deseáramos que no nos hubiera pasado o haber abusado de nuestro poder en alguna manera o en otra, pero como de una grande perspectiva, o sea, como que las conexiones que vamos teniendo son las que de alguna manera necesitamos para poder comprender o sanar o como tú dices, ¿no? O sea, pues ya probé por acá y pues no, creo que por acá y quizás si tenemos este podcast en 10 años, igual, no sé, termino yo diciéndote, ¿qué crees yo? Es ahora yo terminé siendo un gigoló, güey, y se sintió bien chido hasta que, y tenía mis sugar mommies o no sé, y cosas que no he explorado todavía, pero creo que, o sea, todo cae en consentimiento y es eso, o sea, es como que sí le he dado vueltas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la lujuria puede dañar a otras personas si es como lo que yo digo, ¿no? O sea, si hay como un tipo de aplicación, ¿no? O sea, que yo de repente, no sé, en verdad o reto, también han habido mujeres que su fantasía es ser violadas. O sea, que no han sido violadas y que dicen, o sea, como honestamente, puta, pues es que sí me gustaría, o sea, me da curiosidad que sería que un hombre me agarrara contra la pared en contra de mi voluntad y como que les prende la fantasía. Y entonces es como, pues sí, o sea, puede haber espacios en consentimiento para explorar todos los abanicos, desde la amistad, desde un buen abrazo, una meditación, una lujuria o lo que sea. Pero para mí sí es como el consentimiento el que nos puede llevar a la libertad sexual. Pero, Dime. pero, o sea, como esto que dices de que, por ejemplo, tú en tu viaje de ayahuasca te diste cuenta o pudiste tener una certeza del karma, ¿no? Yo siento que es lo mismo, como por ejemplo en este trabajo de autoconocimiento, de investigación hacia mí misma, como que fui develando que estos deseos inconscientes que yo tenía de ser utilizada, de orillarme a eso, como que vienen de una neurosis, ¿no? Vienen no son de a gratis, digamos, sí tienen un porqué, o sea, sí detrás de ellos sí vienen traumas, sí vienen faltas de atención, vienen heridas de abandono, etcétera, etcétera, vienen mil y un cosas que no nada más son en esta vida, güey, o sea, también viene, o sea, ya voy a empezar a hablar de cosas muy pachecas, pero también me di cuenta que pues hay herencias emocionales generacionales, o sea, de vidas pasadas que estoy heredando y que no me corresponden y que en ese descubrir que no me corresponden he experimentado ciertas cosas porque kármicamente o porque astralmente todavía no sé de dónde vienen, pero poco a poco en este trabajo de autoconocimiento voy descubriendo, ¿no? Siento que sí, que no, que al final no se trata de juzgar si está bien, si está mal, pero al final como que yo me he dado cuenta que pues sí, o sea, pues sí vienen de caminos torcidos, ¿no? O sea, como esta rebeldía sádica, por ejemplo, sí venía de una herida, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Que sucedieron. Eh, y, y eso también como pequeñas cosas
que te das cuenta, por ejemplo, tú que dijiste, bueno, y que viste a esta persona que te dijo, bueno, tú tenías que experimentar esto en esta vida, ¿no? O sea, yo también creo en eso porque se siente, porque a veces estás haciendo algo y te llega como una certeza y dices, claro, yo tenía que aprender esto porque si no, no se me iban a abrir los ojos, ¿no? Si no, no iba a descubrir mi camino, mi misión, ¿no? Y todo eso es un proceso muy largo y muy meticuloso y muy delicado de cada persona. Entonces, como que, pues sí, el respeto, como el consenso, ¿no? Que tú hablas y que yo pienso como, bueno, tratar de ser lo más respetuosas posibles al interactuar con lo que sea, o sea, no solo con personas, sino con el encendedor, no sé, con todo. Sí, sí, pues es un rollo y está padrísimo que podamos tener este diálogo que, pues sí, o sea, al final es como desde dos seres que han tenido diferentes experiencias y estamos como teniendo un diálogo pacífico, ¿no? O sea, que sería muy diferente si tuvieras tú algo con una expareja, no sé, con una, pues, o sea, sería diferente, pero creo que está bueno, o sea, por eso me gusta hacer estos diálogos para compartir puntos de vista, pero pues sí, creo que al final es eso y es muy curioso, ¿no? O sea, como hay gente que puede sufrir un trauma y eso mismo lo desencadena a infligir y a perpetuar ese trauma hacia los demás. O quizás hay gente que podemos sufrir un trauma y nos jala al no, 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 no está chido y saber, o sea, es curioso como el mismo hecho, que yo no veo el trauma como algo malo, creo que, no sé, o sea, dicen que el trauma se alberga en el cuerpo. Entonces, cuando tú ves a una persona que, puta, he conocido personas súper interesantes, así como, no sé, viejitos, como jorobados, que de repente te hablan así, o sea, como que dices, güey, este güey a huevo que tiene trauma en la espalda, en el pecho, en la cara y así. Pero creo que esas experiencias, más que ser negativas o como jodidas o torcidas, es lo que de alguna manera nos genera diferentes personalidades, de hablar como yo hablo, de verme como yo me veo y que todas las personas podamos tener un camino diferente. O sea, si nadie, o sea, por ejemplo, Gabor Mate habla de la sabiduría del trauma, entonces hay muchas personas, obviamente, que después de que nos damos cuenta de los traumas que hemos podido sanar, queremos que no haya traumas, o sea, queremos muchas personas que los que no han vivido un trauma, que no sigan infligiendo y provocando traumas en otros seres humanos. Pero si ves cualquier plática TED, cualquier alcohólico, cualquier cristiano que dice, güey, ya estaban las drogas, no sé qué, o sea, todos tenemos que pasar por una cierta oscuridad como para llegar a aprender la luz y poder dar una lección. Sí, Entonces los sí. traumas, en ese estricto sentido, pues no es algo tan negativo, aunque hay veces que quisiéramos como puta, si todos estuviéramos en amor incondicional y todos con respeto, pues quizás la vida sería muy plana y a lo mejor está muy pendejo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero No, pero además yo creo que eso no existe, ni existirá. O sea, como te decía, por eso cuando leí esta frase, creo que es de Alexander Lowen, donde no hay remedio para la humanidad porque tenemos una neurosis ya irremediable. O sea, ¿sabes? Eso significa que no hay remedio. O sea, pero más allá de verlo desde un punto negativo, pues aceptarlo, ¿no? Y es chido, o sea, como no le estoy dando una connotación negativa y quiero que todo sea de color de rosa, unicornios, ponis, no, sino que pues eso, aceptar nuestra torcidez, o sea, más allá de hacernos las mustias o hacernos las personas más iluminadas o hacernos las personas más correctas o, o sea, tener
tener la compasión, ¿no? De que cada quien tiene un proceso distinto y quién sabe por qué está pasando, qué está resolviendo, cómo lo está resolviendo, y es su proceso y pues habría que indagar más a fondo en cada cosa para comprender, ¿no? Y todo ese suceso, todo ese fenómeno va a estar lleno de traumas, de cosas torcidas, pero no por eso vamos a decir, guácala, ¿no? Así es, güey. O sea, así es, ¿no? Ya, así es. Y está muy cabrón. O sea, yo creo que, por ejemplo, en estos retiros de Vipassana que he hecho, o sea, que te enseñan como a no evadir el dolor ni buscar el placer. Y chistosamente, las dos cosas activan en el mismo área del cerebro. Y spoiler alert, en la película de Bliss, que te mencionaba de este hombre tántrico que le ayudaba a las mujeres, o sea, esta chica termina recordando con su pareja que había sido violada por su padre y tenía como este recuerdo como escondido en su inconsciente y al final se va como a un retiro donde invita a su pareja, o sea, como en una tarde de visitas y tiene una catarsis porque al final termina llorando y dice, es que me gustó, güey. O sea, como que estaba sanando el trauma de que su papá hubiera violado de ella y al final todavía como la culpa por haber tenido placer es como el clímax y el desenlace de la película, ¿sabes? Y entonces, puta, es algo, es algo torcido, o sea, para nuestra moral es algo muy torcido, pero sí creo que, Es que parece, pero en realidad, según, o sea, desde mi punto de vista, son, son cosas implícitas, pero son cosas también como que están políticas también, que suceden y que existen, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como pues los centros de placer del cuerpo, ¿no? O sea, como que irremediablemente en una violación te puede gustar porque están tocando los centros pueden tocar, ¿no? Pueden tocar, ¿no? O sea, apenas ayer vi una entrevista de una chica que a ella su primo la violaba y ella tenía, no sé, 4 años y la estuvo violando durante 2 años, no sé, muchísimo tiempo y se tardó como 15 años en decir que su primo la violaba. Y después ella justamente dice, habla de esto, ¿no? Dice, es que era muy confuso porque era mi primo y era una persona que yo quería y él me hablaba y entonces era como nuestro momento, pero cuando me violaba a mí no me gustaba, pero había momentos que me gustaba y entonces putas, como que la psicóloga dice que sí, que, o sea, que eso puede suceder, ¿no? Y, y no es como también para señalar y decir, ay, güey. Entonces a todas como este típico pensamiento de, bueno, a todas las mujeres, o todas las personas que fueron violadas, inconscientemente tenían un deseo de ser violadas. Puede que sí, pero no por eso tienen que ser violadas. O sea, como tú dices, ¿no? Una enseñanza kármica, ¿no? En otra vida, puede ser, pero no por eso tienes que ser violada. Como yo recuerdo mucho como una pareja que tenía y llegamos como a las mismas conclusiones, ¿no? Y yo decía como, bueno, güey, este güey, ¿qué pedo, güey? Así como es un vato súper junior, súper consentido, súper privilegiado, güey. O sea, no ha sufrido ni verga en su puta vida, güey. ¿Cómo puedes llegar a las mismas conclusiones? Bueno, el vato estaba lleno de amor, ¿no? Entonces, como que tocábamos el mismo punto, ¿no? Yo desde el sufrimiento y del dolor y la oscuridad, y él desde toda la luz y el amor
y la ternura, como que llegábamos al mismo punto, ¿no? Es curioso, como que no tienes que sufrir para llegar al amor. Pero bueno, hay caminos, ¿no? Que uno elige también, consciente o inconscientemente. Y pues sí, Los caminos de la vida. los caminos de la vida. Pero bueno, pues cada uno tenemos nuestros conflictos y nuestros problemas, y a veces somos el héroe y a veces somos el villano. Pero bueno, Joyce, ¿cómo podrías en un minuto concluir todo este trip? ¿Cómo te gustaría cerrar? Siento que la filosofía yogi y también las filosofías, eh, la tolteca, por ejemplo, como que abre otra perspectiva de convivencia y de autoconocimiento y de respeto hacia la vida y hacia la muerte, ¿no? Entonces, como que nos ahorraría eh, muchas metidas de pata. Ujú. Sí. Y siento que explotaría más nuestro lado creativo, más allá de a veces como perder el tiempo. Para mí, yo lo digo en mi experiencia, como perder el tiempo, por ejemplo, tirándome al alcoholismo, ¿no? Por ejemplo. O sea, como que si hubiera descubierto en ese momento de mi vida el highline, que es un deporte maravilloso que a mí me gusta hacer, tal vez no hubiera sido alcohólica. Entonces, sí, o sea, como que la vida en este momento yo la veo válida y ok, es así, ¿no? Pero sí me gustaría tener otra realidad y siento que estas filosofías como que encaminan hacia esa realidad que yo añoro, ¿no? Que está más llena de creatividad, de comunidad, de libertad, de apertura sexual también, no solo en lo sexual, sino desde el punto creativo, ¿no? Como, como que de respeto hacia la naturaleza, ¿no? También, y hacia todo, ¿no? No solo hacia las cosas, ¿no? Como que todo tiene alma. Eh, o sea, como que siento que esas filosofías abren puertas hacia ese camino y está muy hermoso, es muy hermoso, más allá de, del capitalismo patriarcal, que es muy adictivo, es muy divertido también, pero, pero al final me deja vacía, ¿no? Entonces, sí, abogo por el otro camino, yo. Concluiría así. Bien, bien, bien. Y pues yo no sé, creo que sería pues que todo está miel. O sea, ese tipo de experiencias que he tenido de vidas pasadas es como me ha dado una perspectiva de también no juzgar, ¿no? El camino en el que están todos y darme cuenta de poder ser amoroso, respetuoso y justo. También mi camino me ha enseñado de esta energía sexual se puede ocupar de diferentes maneras y más que nada con la creatividad. O sea, transmutarla en escribir. O sea, yo hubo un momento donde estaba haciendo una empresa donde me prometí que no me iba a tocar ni a estar con ninguna mujer y tuve la oportunidad, estaba con una mujer así que me fascinaba y así ya estábamos a punto y respiré y fui honesto conmigo mismo y dije, no puedo porque quiero ocupar mi energía para crear esta empresa. Y realmente sí, o sea, hasta la fecha me arrepiento y debí de haber sido un poco más flexible, pero saber que hay maneras de canalizar esa energía y el consentimiento, ¿no? Y poder ser auténticos, honestos, aceptar
nuestra parte lujuriosa, humana y divina, pero con respeto, ¿no? O sea, no pasa nada si sugieres algo y la otra persona no está en la misma, o quizás sí, ¿no? Y respetar los límites y entregarse al amor y al placer, con Sí, sí, consentimiento. es esto, estas dos tipos de escuelas que tiene el Tantra, ¿no? Como el Tantra dual y no dual, que bueno, ya hablaremos luego de eso. Creo que ni tocamos, creo que el punto principal que yo quería tocar, creo que habrá un segundo episodio. Y bueno, pues Sí, muchas sí, gracias, Joyce, por tu gracias. honestidad, vulnerabilidad y tu sabiduría y tu no dualismo humano. Y pues bueno, ahí ya lo escucharemos pronto. Muchas gracias a ti también. Abrazo. Te quiero. Yo te voy a ver.